Bienvenida, bienvenido. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón. Hoy tenemos sobre la mesa un material que la verdad es realmente especial. No es un estudio clínico ni un tratado neurológico. Es algo mucho más cercano y, yo diría, mucho más necesario. Es un guión de un podcast de Aliviamos IPS y busca ser una guía para cualquiera que ame, cuide o simplemente se enfrente al Alzheimer. Y eso es precisamente lo que lo hace tan valioso. Su objetivo no es impresionar con terminología, sino ofrecer un mapa, una especie de brújula, para navegar una realidad que a menudo se siente caótica y descorazonadora. Y esa brújula es un concepto que lo articula todo, las 5 A's del Alzheimer. Exacto. Un marco que, como vamos a ver, es mucho más que una simple lista de síntomas. La misión que se propone este material es transformar la frustración del día a día. Transformarla en comprensión. Es casi como, no sé, como aprender un nuevo idioma para comunicarte con la persona a la que cuidas. Me parece un plan perfecto, porque entender el porqué de un comportamiento es el primer paso para dejar de luchar contra él y empezar a acompañarlo. Pues empecemos por la primera A, la que todo el mundo asocia con la enfermedad, la amnesia, la pérdida de memoria. Pero el texto es muy específico aquí. No habla de olvidar un cumpleaños de la infancia, sino de la memoria a corto plazo, la más inmediata. Claro. Lo de ¿qué día es hoy? ¿Ya hemos comido? ¿Dónde están mis gafas? Repetido una y otra vez, no. Y aquí el material nos da la primera clave neurológica, que es fundamental. Nos explica que esto ocurre porque una de las primeras zonas del cerebro en verse afectada es el hipocampo. El hipocampo. Pensemos en él como si fuera el bloc de notas del cerebro, donde apuntamos todo lo reciente antes de decidir si lo archivamos a largo plazo. Si ese bloc de notas está dañado, pues es imposible retener información nueva. Claro, es como intentar guardar un archivo en un disco duro que no funciona. Y esto lleva a la idea central que recorre todo el guión. Una frase que lo cambia todo para un cuidador. Dila, por favor. No es que no quieran recordar, es que no pueden. Fíjate en la potencia de ese cambio de perspectiva. Transforma por completo la interacción. Totalmente. La batalla es una necesidad de apoyo. Y a partir de ahí, las herramientas que propone el texto, pues cobran todo el sentido. Habla de crear rutinas muy fijas, casi como una coreografía diaria. Para que el cuerpo recuerde lo que la mente olvida. Eso es. O de usar apoyos visuales. Un calendario grande, fotos con nombres, notas sencillas. Se trata de externalizar esa memoria que falla. Exacto. De construir lo que se llama un entorno protésico. Un mundo exterior que compense las funciones internas que se han perdido. Y aquí es donde el material nos regala una de las herramientas más humanas que he visto. Algo que llama una frase que sana. Sí. Ante la pregunta repetida, en lugar de corregir, sugiere decir algo como: no te preocupes, yo estoy aquí para recordarlo contigo. Es que eso lo desarma todo, desactiva la tensión de la persona que a menudo se angustia y convierte un momento de conflicto en un acto de equipo, de alianza. Es potentísimo. Pero claro, el problema no es solo recordar hechos. A veces lo que se pierde es la herramienta más básica de conexión, las palabras. Y ahí entramos de lleno en la segunda, la afasia, la dificultad para comunicarse. Y es una vía de doble sentido, como bien señala el texto. Afecta tanto a la capacidad de encontrar las palabras como a la de comprender lo que te están diciendo. Lo describe con ejemplos que seguro que resonan en muchas familias, ¿no? Esas pausas larguísimas en mitad de una frase, como si buscaran una palabra. En un diccionario desordenado. Exacto. O el uso constante de muletillas como la cosa esa o el cacharro aquel para referirse a objetos cotidianos. Neurológicamente, esto se debe al deterioro de las áreas del lenguaje, que están sobre todo en el hemisferio izquierdo. Pero aquí, el texto nos da otra idea para fomentar la empatía que me parece crucial. ¿Cuál? Que el pensamiento, la idea, la emoción, a menudo siguen ahí. Lo que falla es el puente para sacarlos al exterior. Imagina la frustración que debe de generar eso. Saber lo que quieres decir, pero que las herramientas lingüísticas te fallen. Debe ser como estar atrapado dentro de tu propia mente. Esto explica por qué las estrategias que proponen son tan importantes. No se trata de hablarle a la persona como si fuera un niño. No, para nada, sino de facilitarle la comunicación, hablar más despacio, usar frases más cortas y, sobre todo, hacer preguntas cerradas de sí o no. Exacto. Una pregunta como: ¿qué te apetece hacer esta tarde?
puede ser un abismo cognitivo. Requiere idear un plan, encontrar el vocabulario. Demasiado. En cambio, ¿te apetece que demos un paseo? Solo requiere un sí o un no. Reduce la carga mental de una forma brutal. Y dentro de este gran paraguas de la afasia, el material hace una distinción muy útil con un síntoma más específico, que de hecho es la quinta A, la anomia. Sí, aunque tiene todo el sentido hablar de ella aquí. Claro, es cuando la persona sabe perfectamente qué es un objeto, lo reconoce, sabe para qué sirve, pero no encuentra su nombre. El clásico «pásame eso» mientras señala el tenedor. Y la recomendación aquí es de una sutileza enorme. No se trata de examinarle con un ¿cómo se llama? Eso solo genera ansiedad, claro. Se sugiere ofrecer la palabra con naturalidad. El tenedor, aquí tienes. O dar opciones, en lugar de ¿qué quieres beber? Preguntar ¿quieres agua o zumo? Le das la palabra que quizá no encuentra. Me gusta esa idea del rescate sutil. Y fíjate, hasta ahora hemos hablado de la mente y del lenguaje, pero la enfermedad va mucho más allá, y aquí entramos en la tercera A, la apraxia. La apraxia. Me pareció fascinante y terrible a la vez. Es la incapacidad de realizar movimientos coordinados aprendidos, aunque el cuerpo esté perfectamente sano. Es uno de los síntomas más desconcertantes, sí. El material usa ejemplos muy claros. Una persona que sostiene un cepillo de dientes, pero no sabe qué hacer con él, o que se intenta ponerse los pantalones por la cabeza. O que es incapaz de abrocharse un botón. Y no es un problema de fuerza ni de movilidad en los dedos, es un problema de software, no de hardware. Software, esa es la palabra. La explicación neurológica que da la fuente es que se dañan las áreas que planifican los movimientos, la corteza parietal y frontal. Es como si el cerebro hubiera borrado el manual de instrucciones de una tarea. Exacto. Sabe que el objetivo es vestirse, pero ha olvidado la secuencia de pasos. Y el material explica si la persona es consciente de esto, siente esa frustración de saber lo que quiere hacer, pero no cómo. No entra en ese detalle, pero se deduce de las recomendaciones, porque la solución que propone es precisamente convertirte tú en ese manual de instrucciones externo. Ah, claro. Dividir la tarea en pasos mínimos. No decir vístete, sino coge la camisa. Esperar. Ahora mete el brazo derecho en la manga. Esperar. Es una guía paso a paso para un cerebro que ya no puede secuenciar. Es como prestarle tu corteza frontal a la otra persona, por así decirlo. Totalmente. Y si la apraxia es la pérdida del saber hacer, la siguiente A es para mí la más desgarradora a nivel emocional, la agnosia. Sí. La pérdida de la capacidad de reconocer, y no solo objetos, sino lugares o, lo más duro de todo, personas. Esta es la que golpea el corazón de las familias. El texto lo ilustra con ejemplos que son devastadores. No reconocer tu propia casa, sentirte un extraño en tu salón. O mirar a tu hijo a la cara y no saber quién es. Es la desconexión con tu propia historia. A nivel cerebral, nos dice la fuente, esto ocurre por daños en las áreas que procesan la información de los sentidos. Los ojos ven una cara, la información llega al cerebro. Pregunta que es la clave de todo el cuidado emocional. Si falla el reconocimiento cognitivo, ¿qué nos queda? Y la respuesta es contundente. Nos queda la conexión emocional. El cerebro emocional es mucho más resistente. Por eso, una de las recomendaciones más poderosas del texto es que el cuidador se presente siempre, no como un examen, ¿eh? No como una ayuda. Claro. Hola mamá, soy yo, tu hija Paola. Es un ancla, un faro en la niebla. Y la frase que sana que propone para la agnosia es... Bueno, es de una generosidad y una dureza increíbles. Dila. Sugiere decirle a esa persona que no te reconoce, no tienes que reconocerme para que yo te siga queriendo. Uf, es que esa frase libera a la persona de la culpa, de la angustia de no saber, y reafirma el amor incondicional por encima de la memoria. Es aceptar una nueva realidad donde el vínculo ya no depende del recuerdo, sino del sentimiento. El texto insiste mucho en esto. Puede que olviden tu nombre, pero no olvidan cómo les hace sentir. La calidez de tu mano, la tranquilidad de tu voz. Eso perdura. Entonces, si unimos todas estas piezas, estas 5A, el material propone no quedarse en la teoría sino actuar. Ofrece un abanico de actividades para desacelerar el impacto. No para curar, sino para estimular lo que queda y dar calidad de vida. Y son cosas muy sencillas. Para la amnesia, por ejemplo, crear un álbum de vida con fotos. Con textos cortos que ayuden a anclar recuerdos. Para la afasia, una de las sugerencias más bonitas es cantar juntos. La música a menudo reside en áreas del cerebro distintas a las del lenguaje,
y puede desbloquear la comunicación. Me parece que el texto hace un gran trabajo al bajar a la tierra el cuidado diario, pero también al abordar las dudas existenciales del cuidador. Esas preguntas que te carcomen por dentro. Sí, por ejemplo, la de la culpa. ¿Es por mi culpa que está empeorando? Y la respuesta es un nunca rotundo y liberador. Explica que la progresión es inherente a la enfermedad. El cuidador no puede detener la ola. Tu papel no es frenar lo inevitable, sino mejorar la calidad del viaje. Exacto. También da una pauta muy útil para distinguir un síntoma de un mal día. Si un comportamiento es repetido, constante y va a más, es parte de la enfermedad. Pero si un día está más apático, puede ser simplemente cansancio o una pequeña infección. Es una llamada a observar antes de alarmarse. Pero creo que la pregunta más profunda, la que se hace todo cuidador en la soledad de la noche, es la que plantea el texto casi al final. ¿Cómo puedo seguir cuidando con amor si a veces estoy agotado, triste o muy frustrado? Y la respuesta que da es, creo, el mensaje más importante de todo el material para el propio cuidador. Primero, lo valida. Lo llama héroe silencioso, pero inmediatamente le devuelve su humanidad. Sí, Sentir cansancio, frustración o tristeza no te convierte en un mal cuidador, te hace humano. eso es romper un tabú. La idea del cuidador como un santo abnegado que nunca se queja es tóxica, es irreal. Claro, eres una persona, con tus límites, que está viviendo un duelo en vida y sometida a un estrés enorme. Es normal y es lícito sentirse desbordado. Totalmente. Y la conclusión es directa y necesaria. Un cuidador que se cuida también cuida mejor. Así es, no es egoísmo. Es una estrategia de cuidado a largo plazo. Entonces, si tuviéramos que destilar la gran lección de este material, ¿cuál sería? Para mí, la idea más potente es que este marco de la 5A no es un simple checklist de síntomas. No, Es una especie de piedra roseta, una herramienta para decodificar comportamientos. me encanta esa imagen. Una piedra roseta para la empatía. Permite que algo que desde fuera parece ilógico o irritante se entienda como una consecuencia directa de la amnesia, la apraxia o la agnosia. Exacto. Cambia el juicio por la comprensión. En lugar de reaccionar al qué, al comportamiento, te permite entender el por qué. Y eso lo cambia todo. Sí, sin duda. Y todo este análisis me deja pensando en algo. Una reflexión que va un poco más allá de lo que dice explícitamente el texto. A ver, el guión se centra, lógicamente, en todo lo que la enfermedad va deteriorando. La memoria, el lenguaje, el reconocimiento, claro, en la pérdida. Pero esto nos lleva a una pregunta inevitable. Si esos canales de comunicación se van cerrando, ¿cuáles se abren? O cuáles que siempre estuvieron ahí se vuelven de repente los más importantes. Es una pregunta muy interesante. La fuente apunta claramente a la emoción, como el canal que permanece, el último bastión. Pero ¿podemos ir más allá? ¿Qué pasa con el tacto? ¿El simple acto de coger una mano, un abrazo Una caricia en la espalda. y el tono de voz, que comunica calma o ansiedad mucho más allá de las palabras? ¿O la música, que puede evocar una sonrisa cuando nada más funciona? O la simple presencia física, el estar ahí. Eso es, el estar ahí, en silencio, compartiendo el espacio. Quizás el gran aprendizaje oculto en esta dura travesía no es solo aprender a gestionar la pérdida, sino volverse un experto en todas esas otras formas de conexión humana que la enfermedad, por suerte, no puede borrar tan fácilmente. Una reflexión muy potente para terminar. Muchísimas gracias por este análisis tan profundo y tan humano. Gracias a ti. Y a todos los que nos escuchan, gracias por acompañarnos. Les esperamos el próximo miércoles en un nuevo episodio de Aliviamos, Cuidamos con el Corazón.